inclusive, muchos de ellos son GW, y hice una marca americana, ¿no? Y es una marca americana. Entonces vamos a hablar del tema de seccionadores el día de hoy. ¿Para qué sirve un seccionador? ¿Alguna vez ha tenido oportunidad de interactuar con alguno de ellos? Yo me imagino que para repartir las cargas, ¿no? Ok, sirve para repartir cargas, correcto. Es la transición, ¿no? Entre También. la bajada y la entrada hacia un local, ¿no? Correcto, también. Para las dos cosas sirven. ¿Para qué más? Repartir cargas, para seccionar, me dijeron por acá. Precisamente seccionar un circuito. Para seccionar circuitos. ¿Dónde se instalan? Bóvedas, ¿no? En bóvedas. Puede ser también a nivel de banqueta, sobre una pequeña subestación. Puede ser también a nivel banqueta, que le llaman tipo pedestal, como los transformadores. Entonces, para eso sirven los seccionadores. Vamos a ver un poco más el tema. Donde van las tres fases, ¿no? Ah, correcto. Aquí en el centro hay cualquier cantidad de seccionadores. Aquí en el cuadro del centro. La mayoría de todos ellos, si no es que casi todos, están en bóvedas, están subterráneos. Cuando vayan caminando por las banquetas, muchas de las rejillas esas que tienen ahí en el piso de la banqueta, si se asoman por esa rejilla, seguramente verán un equipo como estos. Así es, ¿no? Ahí lo van a ver. Bueno, vamos a platicar un poquito más de qué es, para qué sirven, y me voy a ir un poquito medio rápido. Bueno, aquí hay un pequeño diagramita, ¿no? En este diagrama está la parte de transmisión, que es la parte de alta tensión, que ahí no entran los seccionadores. Luego de la transición hay una subestación y pasamos a lo que es la parte de distribución. La distribución, ahí sí yo sé que ustedes tienen mucha experiencia porque han trabajado con redes aquí en la Ciudad de México de 23 kV, en la zona industrial, en ciertas ciudades importantes de México hay de 35 kV, clase 35, y en la mayoría de provincia, en las ciudades también del resto del país, es clase 15. Esa es la parte de distribución. Ahí es donde entran los seccionadores. El seccionador tiene la función, como bien lo digo por acá atrás, de seccionar un circuito. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Tenemos un pequeño ejemplo en donde viene Comisión Federal de Electricidad, viene y con sus líneas de distribución tengo yo un centro comercial. Pensemos que este edificio es un centro comercial. Y aquí en este centro comercial, si ustedes van al centro comercial, hay cines, están las plazas comerciales, está Liverpool, Sears, Sam's, ¿no? Están los locales. Bueno, cuando llega CFE aquí, lo que hace es exigirle al centro comercial 1, 2, 3, dependiendo del tamaño del centro comercial, seccionadores. La razón principal es que al momento de que ellos contratan, no en baja tensión, sino en su contrato en media tensión, CFE llega en media, la cometida es en media, pero les exige a que el contratista que haga la instalación eléctrica de Liverpool, o del cine, o del Sam's, o del centro comercial per se, lo vaya a hacer bien. ¿Cómo se le garantiza a CFE que lo vaya a hacer bien? Ya no es propiedad de CFE, ya CFE no inspecciona para adentro, ya no inspecciona allá adentro, ya no sabe si utilizó el cable correcto, si utilizaron las protecciones correctas, si utilizaron las charolas y la canalización correcta, si utilizaron las terminales correctas, los codos correctos, nada de eso se mete CFE. Para garantizar que si alguien de ellos no utiliza los elementos correctos y genera un cortocircuito, y por alguna razón se va a tierra un circuito de ellos, al momento que se vaya a tierra, te dañaría la línea de Comisión Federal de Electricidad y todo el centro comercial se queda sin energía eléctrica y todo lo que esté conectado en ese circuito. Si además este circuito alimenta una industria o alimenta diferentes colonias o zonas, todo eso se va por el cortocircuito que genera la mala instalación que haya hecho un contratista eléctrico que acá no tuvo, como les decía, inspección CFE. Se le colocan seccionadores y el seccionador lo que hace cuando existe una falla de Liverpool, inmediatamente detecta la falla e inmediatamente en media tensión libera la falla y la secciona y abre y deja independiente el circuito que falló, pero no afecta a Sears, no afecta a los cines, no afecta a la industria que esté conectada ahí al ladito, no afecta a nada de eso. Para eso es el seccionador y tiene muchas funciones, no solamente de seccionar. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a pensar que esto no es un centro comercial, sino es un hospital. Si esto fuera un hospital,
también le exige CFE un seccionador. Al momento de que este hospital, por alguna razón, tuviera una falla en el circuito, inmediatamente necesita tener un circuito de respaldo y que lo alimenten de nuevo para tener energía en el hospital, ¿no? Entonces el seccionador también puede funcionar para tener una doble alimentación. Una alimentación que esté abierta, emergente, y una alimentación que sea la que está alimentando las cargas del hospital. Si falla la instalación del hospital y este circuito del hospital falla, y así se va a una falla franca, se abre el seccionador, pero el seccionador tiene la inteligencia de poder notar en fracciones de segundo, la liberación de la falla y la colocación del circuito emergente, que es un circuito independiente, y vuelve a alimentar. Y es un parpadeo. Dependiendo del modelo de seccionador, que ahorita lo vamos a ver, ahorita estamos explicando nada más para qué sirve el seccionador. ¿Esa está la función del hospital? Ese generalmente está dentro del hospital, ¿no? Puede estar adentro, en la parte antes de la subestación, antes de llegar a la subestación del hospital, o inclusive, como lo platicábamos, puede estar aquí sobre la banqueta en una bóveda, y la gente caminando por aquí lo puede llegar a ver, o inclusive puede ser pedestal, ¿no? Es decir, de esos gabinetes verdes, generalmente de color verde, que ustedes ven ahí en un parque o en una, puede ser que es un seccionador. Pero ustedes van por lo regular en las subestaciones y aparte tienen los sensibles en el poste. Además hay cuchillas acá en el poste, en la Comisión Federal, todo eso, así, además de las protecciones, correcto. Perdón. ¿Haría la función de un transfer? O sea, que podría decirse así. De hecho, sí, de hecho parte del seccionador tiene, algunos de ellos, dependiendo de las características que tú adquieras, puede tener el transfer automático, una transferencia automática, que es la que acabamos de platicar ahorita, ¿no? Te falla un circuito, entra el control del seccionador, detecta que hay una falla, libera, detecta que hay potencial en el circuito emergente, cierra y vuelve a alimentar a las cargas. A lo mejor puede tardar, dependiendo la tecnología, puede tardar 2 segundos, ¿no? Segunditos, un parpadeo, o puede durar hasta 12 o 13 segundos. Dependiendo de la tecnología que utilices, te vamos a Son platicar. 2 segundos. Sí, En entrar en la planta de emergencia. La planta de emergencia entra en un parpadeo. 2 segundos. ¿No? En un parpadeo. Porque es en lo que se desconecta ¿cómo le llaman? No sé cómo se llama. Las cuchillas, No, hay un equipo, el interruptor. hay un interruptor donde aquí lo estás alimentando Ajá. con la línea de CFE. De Comisión Federal. Se va la luz, inmediatamente pegan estos. Ah, y correcto. arranca la emergencia. Correcto. No, Básicamente eso es un transfer. Es el transfer. Es el transfer. Ese es el transfer. Y eso es cuando tenemos una planta de emergencia, por ejemplo. Una planta de ¿no? emergencia. Aquí la planta de emergencia puede estar trabajando, pero lo importante del seccionador es que es un respaldo adicional a la planta de emergencia. Claro. ¿No? Entonces, al momento que entra la planta de emergencia, que fue un parpadeo en el transfer, a los 12 segundos que les platico que ya detecta y que te cierre el nuevo circuito, vuelve a alimentar, la planta de emergencia vuelve a detectar que ya hay energía y ya se desconecta. Es que es un bypass, ¿no? Y hace un bypass. Y el hospital se dio cuenta, todos esos movimientos que pasaron prácticamente, ¿no? El seccionador, esa es la otra función, poder tener la posibilidad de dar 1 o 2 alimentaciones emergentes. ¿Cuál es la otra función de un seccionador? Hacer un circuito, un anillo, por ejemplo, ¿no? Donde tienes una alimentación que entra, tienes cargas que alimentan al centro comercial, al hospital, a la industria, y tienes otra vía de salida para el siguiente circuito. Y hace un anillo, y va haciendo un anillo con varios seccionadores. Esa es la otra función que puede tener un seccionador. Entonces el seccionador es un trajecito a la medida, dependiendo las características que tú requieras, ¿no? ¿Todo bien? A ver, de nuevo eso es de la forma del anillo. Ok, cuando tú tienes alimentaciones en forma de anillo o radiales, que pueden ser un anillo central y puedes tener alimentaciones en anillos concéntricos, los seccionadores te sirven muy bien para poder hacer esos anillos, ¿no? Donde tú tienes un circuito alimentador, en ese circuito puedes tener 2 o 3 seccionadores, puedes tener un circuito que entra a la vía principal del seccionador, alimenta las cargas, sale de la orilla siguiente, sale la entrada que tuvo de alimentación, sale y ese alimenta al siguiente circuito y entra al siguiente seccionador, alimenta otras cargas, sale y vuelve a alimentar al siguiente seccionador. Y si te fijas, están como en serie conectados, están haciendo una especie de anillo. Y al fallar el primero, fallan todos. Todos fallan.
fallan Aquí todos. todos No fallan. es en paralelo, sino es en... Lo interesante es que tú puedas... Es en paralelo, no en serie. Correcto. No. Lo interesante es que los anillos estén conectados en paralelo. Si este anillo falla, el seccionador es bien inteligente. Los seccionadores pueden estar programados, que están en ese anillo, para detectar en dónde fue la falla. Y entonces, yo soy seccionador, te dice, ¿tú tienes voltaje de aquí para allá? Sí tengo. Aquí no está la falla. Entonces le va al otro. ¿Tú tienes voltaje de aquí para allá? No tengo. Le dice al otro, ¿tú tienes voltaje de aquí para allá? No tengo. Aquí está la falla. Claro. Entre tú y yo está la falla. Estos dos seccionan, abren la falla y este anillo se alimenta en paralelo de otro anillo concéntrico y hace la transferencia de alimentación del otro anillo. Entonces alimenta y nada más deja liberada la pequeña línea que falló. Eso es lo que hacen los seccionadores. Ahora, para hacer esto, es en fracciones de segundo, ¿no? Es un movimiento que puede ser automático o puede ser inclusive manual. Cuando es manual, pues ahí sí libera la falla del seccionador, pero cuando es manual, alguien de Comisión Federal de Electricidad o de la industria tiene que ir al seccionador a manualmente hacer la transferencia, ¿no? Con sus palancas y lo hacen por Cuando manual. ¿cómo se llama? El corto dura un buen, o sea, bastante tiempo en lo que hacen las reparaciones, Sí, porque ahí no tendría que liberar luego, porque sigue el corto. sí, liberando el corto. A lo mejor si yo tengo una planta de emergencia con el tiempo suficiente que me permita detectar la falla y hacer manualmente la transferencia, coloco un equipo manual. El tema de seleccionar un equipo manual, de transferencia automática o uno inclusive todavía mejor, que es el telecontrolado. Esos son los 3 niveles de seccionadores, pues es la economía y es el costo. O sea, la verdad es que habrá ciertas aplicaciones en donde vale la pena tener, por ejemplo, el paseo de la reforma, todo el paseo de la reforma lo acaban de reconfigurar Comisión Federal de Electricidad. Y si no me equivoco, de 3 años para acá, cambiaron, no me digan, pero creo que cambiaron casi cerca de 200 seccionadores. Para todo el paseo de la reforma, todos los edificios que están alrededor del paseo de la reforma están seccionados y están configurados con una serie de seccionadores a todo lo largo de la avenida. Para hacer esa función. Para hacer esa función. Y todos ellos son telecontrolados, y ahorita vamos a platicar de ello, sólidos y eléctricos, que son aislamientos sólidos, y por supuesto totalmente autónomos. O sea, es una red que ya se ha configurado para que sea una red prácticamente autónoma. En el momento en que detecta una falla, el seccionador se abre donde se la falla, localiza la falla, los demás se empiezan a preguntar quién tiene alimentación, inteligentemente ve cuál es la mejor línea que le acomoda, se cierra y vuelve a alimentar. Nadie está desenergizado, nadie se desenergiza. Y todo lo hacen eso de una manera automática, ¿no? Bueno, Perdón. Estos dispositivos o seccionadores están subterráneos. correcto. De entrada, los seccionadores se instalan en redes subterráneas, ¿no? Para cableado subterráneo, de entrada. 2, pueden estar en el tipo pedestal sobre el piso, que no son sumergibles, o pueden estar en bóvedas que sí son sumergibles. Aquí en el centro tienen cualquier cantidad de ellas. Cuando llueve, esos sumergibles, ustedes asómense por ahí cuando esté lloviendo y puede ser que esté sumergido por completo. El seccionador es capaz de trabajar completamente sumergido a 23.000 voltios. Pero está aislado completamente. Aislado, con frente muerto por completo. Por completo. Desde luego, también diferentes capacidades. Sí. Y ahorita vamos a hablar de las diferentes capacidades. Las capacidades del seccionador no se miden como las capacidades de un transformador o una subestación, ¿no? Que es en kVAs. No, el seccionador trabaja con 2 temas como un poquito independientes. Con el tema de la tensión, si es clase 15, clase 25, clase 35, o 13, 8, 23 y 34, 5, ¿no? Que son las clases. Y por otro lado trabaja con los niveles con la capacidad de cortocircuito, 12 kiloamperes, 20 kiloamperes, Corrientes. ¿no? Con las corrientes. Son con las 2 funciones por separado, no en kVAs, ¿ok? Pero sí debe haber una capacidad, ¿no? O sea, De alimentación, ¿no? De alimentación, sí. De alimentación, correcto. O sea, Pero de corte es por ampeaje. De alimentación y de capacidad de conducción de corriente, es correcto. Bueno,
Aquí están los diferentes ejemplos. Me quise adelantar esta lámina. Este es un seccionador parecido a un transformador convencional, pero no es un transformador. Adentro de ahí hay un seccionador, pero pareciera, ¿no?, el gabinetito. Es tipo pedestal. Este es sumergible. Ahí está la tapa del registro y adentro está el seccionador. O pueden estar en un centro comercial donde tú lo decías, en la parte de un costadito de la subestación, en las bodegas o en las bóvedas que están ahí del centro comercial. Son las diferentes capacidades. Algunas marcas, cuando tú pides un seccionador tipo pedestal, te lo dan con una cierta protección que si a la media hora te arrepientes y dices no lo quiero poner sobre el piso, sino lo quiero meter en bóveda, no puedes, porque lo pediste para que sea sobre el piso. Pero con GW no sucede eso. Con GW, por default, no importa para qué lo vayas a utilizar, si es para niveles sobre el piso, bóveda o acá en registros o bóvedas, todos los seccionadores los fabrican para que sean sumergibles. Todos, por default. Eso ya no... O sea, no tiene ninguna variación de costo como en otra marca, se puede decir. O en otro tipo. No tiene. Por default ya todos son sumergibles. Por default. ¿No? Es una gran ventaja. Algo curioso que pasa, y luego nos lo llegan a preguntar, y Anita, que es la que nos ayuda acá para la parte comercial, nos llega a pasar. Este es muy probable que se inunde y trabaje sumergible, ¿no? Y este no. Y cuando nos preguntan el precio, con las mismas características, 15 kb, 4 vías, que ahorita vamos a platicar sobre las vías, 15 kb, 4 vías, 2 fuentes, 2 cargas, ¿no? Ahorita vamos a platicar eso. Mismas características los dos. Este va a estar trabajando bajo el agua, en ocasiones prolongadas, y este no. ¿Cuál creen que sea más costoso? Aparentemente el de sumergible. Aparentemente el de sumergible, porque uno tiene la idea de que para estar sumergible tiene ciertas protecciones. Correcto. Pero no, porque este es exactamente este, pero con un gabinete. Lo que estás pagando El gabinete. es el gabinete. Entonces, este es más caro que este. El IP65 y el otro es sumergible. Los dos son sumergibles. Nada más que el gabinete no es el que hace el sellado. El que hace el sellado es el seccionador per se. Si tú sumerges No el gabinete. no el gabinete. El gabinete nada más es una protección mecánica contra el intemperie o contra los que van caminando para que no sean mañosos y anden metiendo las manos donde no quieran meter. Claro. Pero lo que es hermético es el seccionador que está allá. ¿No? Por lo que tú pagas cuando tú pides o cuando alguien hace un diseño y dice no quiero gastar tanto, lo voy a hacer sobre el piso para que no gaste tanto, está gastando más. Más. O sea, mejor que lo diseñe, ¿no? Bueno, a lo mejor es más estético, unas por otras. Bueno, ahora, vamos a meternos un poquito a los diferentes tipos de seccionadores. Hay dos tipos de seccionadores. Los de gases F6, que es hexafluoruro de azufre, o los sólidos dieléctricos. ¿Alguien ha oído hablar de estos aisladores en subestaciones de SF6? No, Inge. ¿No? Es un gas inerte. Lo que tiene es que el nivel de... Cuando tú estás trabajando en media tensión, imagínate que tú tienes una cuchilla. Mi mano es una cuchilla, ¿ok? Esta mano es mi cuchilla en media tensión, en 25 cargas. Esto es muy importante. ¿Se imaginan ustedes cuando yo ya quiero liberar la carga y aquí estoy pasando carga, corriente, ¿no? 400 amperes estoy pasando por aquí, en 25.000 voltios. Y de repente se me ocurre a mí abrir para seccionar, para mandar un mantenimiento, para desmagnetizar, para dar una liberancia. En el momento que yo hago esto de la cuchilla, ¿qué creen que pasa? Arquea, sin duda. Y sigue arqueando, sigue arqueando, sigue arqueando, sigue arqueando, sigue arqueando. Y es un arco eléctrico impresionante. Aunque estés sin carga, ¿no? Estando con carga y lo que estés con carga, ¿no? Lo que hace el gas F6, una de las funciones que tiene, es que todas estas cuchillas que yo les menciono están embebidas en este gas en un tanque totalmente soldado hermético y adentro está el gas F6. Cuando yo hago esto, el gas hace que se extinga este arco eléctrico. Es lo que hace el gas. Entonces yo abro y ¿Sirve como barrera? Sirve como aislante, sirve como barrera y sirve como un extinguidor de arco. ¿Ok? La otra función que tiene el gas SF6 es que vean la fotografía aquí del seccionador, vean la distancia que hay entre fase y fase. A ver si se puede ver, vamos para acá. Aquí, por ejemplo.
Más bien Vean, funciona como un Aquí, estimulador. fase 1, fase 2, fase 3 del circuito 1. Fase 1, fase 2, fase 3 del circuito 2. Fase 1, fase 2, fase 3 del circuito 3. Vean la distancia que hay entre fases. O sea, esta distancia que está aquí es como esto. 20 centímetros. 25. ¿Ustedes creen que en 25 kb yo podría tener una cuchilla aquí y una cuchilla aquí? No. Para nada, cero. Yo tendría que, como en las líneas aéreas, lo que tengo en medio en las líneas aéreas es aire. Y el aire es mi gas aislante, ¿no? Y ese aire pues, no es tan bueno como el SF6 y por eso tengo que tener fases entre un aislador y otro, pues de 45 centímetros, 50 centímetros, una cosa así, ¿no? Bueno, acá no. Aquí como este está lleno de gas SF6, me permite el gas SF6 poder juntar fases a esta distancia sin que exista un ancla, ¿no? Por eso yo puedo tener distancias cortitas. Para esta es la otra parte del gas SF6. Para que yo pueda tener un equipo relativamente compacto, con 3 circuitos, ¿no? Si no tuviera el gas SF6, pues olvídense, serán las subestaciones viejitas que existen y que todavía hay muchas, que son subestaciones en aire, y pues olvídense, pues son caballotes de allá hasta por acá, ¿no? Para 3 circuitos. Acá no. Para eso sirve el gas SF6. Funciona como un aislante, ¿no? 100%. Funciona como un aislante 100%. ¿No? Inge, Dime. una pregunta. ¿Estos equipos o dispositivos llevan mantenimiento? Ok. Los de gas SF6, los dos prácticamente son equipos para que tú instales y no te preocupes de ellos en muchos años. Sin embargo, esta tecnología sí requiere de ciertas atenciones. Tienes que tener año con año o ciertas periodicidades de checar en una válvula que tiene depresión que tenga gas SF6 lleno, que esté lleno de gas SF6. Si por alguna razón con el paso del tiempo en zonas de alta corrosión, Disminuye el gas. llamémosle Coatzacoalcos, Veracruz, Acapulco, zonas costeras que pueden picar el tanque y empieza a tener una cierta fuguita de gas y tu nivel de presión de gas empieza a disminuir, ya es una alarmita para que tú tengas que darle atención a ese seccionador, porque si tú dejas que se quite el gas puede haber una falla interna. Pero Entonces requiere de cierto mantenimiento, digamos, preventivo, ¿no? De estar monitoreando. Están diseñados para que tú no le metas mano en 20 años, ¿no? Cero. Sin embargo, sí he visto que puede pasar 10, 12, 8 años y puede ser que sí existe una pequeña fuga de gas y hay que darle mantenimiento a este. Estos de acá, que son sólidos y eléctricos, se le llaman así porque no utilizan gas, utilizan un epóxico y las cuchillas están embebidas en lo que se le llaman botellas de vacío. El vacío, la ausencia de aire total, es el mejor aislante, uno de los mejores aislantes. Entonces, estas botellas de vacío son los que tienen las cuchillas. Al momento en que se libera, ese arco eléctrico para que exista, necesita oxígeno, necesita aire para que exista el arco eléctrico. Cuando tienes botellas de vacío, hay ausencia de aire. Al momento de que abre, no hay aire, no se genera el arco eléctrico, no se te genera. Y esta botella de vacío viene embebida en un epóxico, totalmente. Y eso todavía hace que se vuelva más compacto. Y esos Inge son 100% libres de mantenimiento. No tienes que estarte preocupando si se fugó el gas, si no se fugó el gas, si tiene la presión suficiente, si no se ha aplicado, olvídate. Eso sí, estos son, ahora sí que se coloquen libre de mantenimiento hasta su tiempo de vida útil, que debe de ser entre 20 y 30 años. Hay seccionadores de aquí, en la zona metropolitana, aquí en el centro, que por eso, no sé si hay por ahí de repente escucharon las noticias, de repente, ya hubo una explosión en una bóveda, ya hubo no sé qué, si se han escuchado de repente que hubo una explosión en una bóveda aquí en el centro. Son porque hay seccionadores que tienen más de 35 años, 40 años instalados, con cable de papel impregnado en aceite que utilizaban luz y fuerza hace 45 años. Y no se le hizo mantenimiento cero, ¿no? Pues ya, después de 45 años, pues ya creo que llega a su vida útil. Pero no tienen mantenimiento, prácticamente están diseñados porque sean libres de mantenimiento. Pero mi conclusión es, todavía tiene mejores condiciones, capacidades y funciones que este gas, ¿no? La tendencia, sin duda alguna, hoy, digamos, por cada 10 seccionadores que se venden, hoy aquí en México, puede ser que 3 sean sólidos y 7 sean de gas, porque son más económicos.
Hay un aparato que maneje la presión del gas. Sí, hay una ¿Un válvula, manómetro? hay un manómetro que te indica, ¿no? La presión que debe de tener. Te Pero al pones mismo- zona verde, digamos, zona amarilla y zona roja. Vamos a pensar que llegar a haber una fuga, se le puede poner una alarma Sí, una alarma de baja presión. de baja, Se le baja puede presión. poner, se le puede poner. Tú el seccionador es un traje a la medida. La realidad es que tú le puedes poner y le puedes pedir al fabricante Claro. que lo haga, oye, dame la alarma de baja presión. Y quiero que esa alarma se vaya al controlador y que ese controlador me mande la señal a mí, para que te avise. No se puede hacer. Ah, un PLC. Sí, se puede hacer. O no, porque no quieres gastar un poquito más, quieres hacerlo más económico y nada más quieres tu manómetro y entonces visualmente pues, es tu alarma, ¿no? Que lo estés viendo. Se puede hacer. Bueno, la tendencia en los próximos años, yo me puedo atrever a los próximos 5 años quizá, es que ya la cantidad de compra que yo les platicaba sea más de sólido que de gas. Y la tendencia, no sé en cuántos años, pero la tendencia es que desaparezcan estos. Estos se van a ir, ¿no? Y se van a quedar estos. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Sí. Estos son los diagramas comunes que se utilizan para ejemplificar o hacer en diagramas de instalaciones eléctricas la representación de los seccionadores, ¿no? Lo normal, ¿no? Son estos tipos de figuritas. Estas de aquí que son como unos breakers, como unas cuchillitas que se ven así en el dibujo, son las fuentes, son las alimentaciones, que puede ser, aquí no me lo dice, pero yo ya lo sé, que puede ser un circuito principal, un circuito emergente, este cerrado y alimenta estas dos cargas. Este circuito falla, se libera este cierra y me da mi circuito emergente y sigue alimentando mis dos cargas. Esa es una opción. La otra opción es que trabaje como anillo, como les platicaba. Es la entrada, está cerrado, es la salida, está cerrada también, las dos están cerradas, este entra, este sale al siguiente seccionador. Este no tiene circuito emergente. Puedes tener tres, una principal, uno emergente y el de la radial, la salida. Tú lo puedes configurar como tú quieras. Lo importante es que estos tres, cuando lo ven en un dibujo, tanto este, como este de cuchillitas, como este de cuchillitas, todos esos significan alimentación o salida. ¿Ok? Y estos que ven aquí con curvitas son las cargas. Aquí vendría siendo, no sé, el Liverpool, y aquí vendría siendo el Santos, ¿no? Aquí están tus cargas. Tus cargas, tus cargas, tus cargas, así es como se representan, ¿no? Este es el dibujo de forma tripolar y este es el dibujo simple. Aunque se ve nada más una cuchillita, se debe de entender que aquí hay tres fases. Aquí hay tres fases. Aquí hay tres fases y aquí hay tres fases. O sea, es esto, ¿no? Esto es esto. Nada más que por simplicidad, para no estar dibujando tres cuchillitas y tres tenis, pues por simplicidad se dibuja de esta forma. Esta es la forma más simple de representarlo. Pero ya sabes que aquí hay tres fases, ¿no? Bueno. Perdón, una duda. ¿Esto depende de lo privado o de gobierno? De las dos. CFE, por ejemplo, todo lo que es Paseo de la Reforma depende de CFE. Y él puso los seccionadores. El centro comercial Santa Fe está también con seccionadores y esos dependen del centro comercial, no de Comisión Federal de Electricidad. No, porque están dentro de la propiedad, CFE llega en media atención. Lo único que sí le exige CFE al centro comercial es que le coloque el seccionador que esté aprobado por la norma de Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué marca? ¿Bajo qué configuración? Eso ya es del privado. Lo compra el privado. Pero la mayoría de las veces lo puede comprar el privado y lo cede a Comisión Federal de Electricidad. Para que lo configure, para que no tenga ningún problema. Así es. Entonces, generalmente, aunque el privado lo compre, es generalmente cedido a Comisión Federal de Electricidad. Yo voy a hacer un nuevo fraccionamiento. Yo soy Casas, en su momento, Casas Geo, yo creo que ya no sé si sigue o no sigue. Yo soy Casas Geo. Y voy a hacer un fraccionamiento de 500 casas. Yo necesito colocar varios seccionadores para que estés alimentado por CFE, ¿no? Esos seccionadores, lo que yo hago como Casas Geo es hacer mi plano eléctrico. Voy con Comisión Federal de Electricidad para que me lo aprueben. CFE revisa que tenga la capacidad para poder alimentar el fraccionamiento y revisa que la configuración de los seccionadores están correctos.
la autoriza, los planos, el privado los compra, realiza la obra eléctrica, pero cuando CFE recibe la obra, esos seccionadores son cedidos a Comisión Federal de Electricidad. Ya no son del particular. Los compra el particular, pero se los cede a Comisión Federal. Los opera Comisión Federal de Electricidad. Pero existiría un pago, ¿no? Extra, ¿no? No, Incluso los trabajadores, ¿no? También. no. Es parte del contrato de obra, que tú cedas el equipo. ¿Por qué ventaja hay? O sea, te digo porque a mí me ha tocado instalar trabajadores de media tensión y se los cede a CFE. Se los cede a CFE. Pero ¿qué ventaja hay? ¿Qué provecho saca? Porque el gasto lo hizo El cliente, correcto, pero para mí me imagino que tú ya cedérselos, cualquier problema que llegues a tener con el seccionador, CFE se hace responsable. Es correcto. Y ya no tú. La operación, el mantenimiento, el cambio de cualquier elemento, ya es Así es. el rollo de Comisión Pero en las Federal. tarifas nada tiene que ver. No. Que igual que como transformador se dona por, después tiene que hacerse cargo CFE. Así es. Ok. Si lo deja a ti, pues, o sea, tú te vas a hacer cargo de ese transformador. Ahora, al menos, les voy a platicar otro ejemplo. Es muy probable que cuando tú tengas una alimentación, si tú no quieres ceder los seccionadores a Comisión Federal de Electricidad, si no esos seccionadores quieres tú tener la propiedad de ellos, no cederlos, tú los controlas, tú los manipulas, tú los manejas, lo único que te pide CFE es un seccionador principal. Sale, tú los quieres trabajar, tú los quieres donar, no hay bronca. Pero ponme un seccionador principal donde yo llegue, donde yo seccione y todo lo que pase de ahí para adelante Tu problema. es tu rollo. Así es. Ahora sí que, en palabras coloquiales, es tu perro y tú lo bañas. Así es. ¿No? Entonces, eso es lo que hace CFE. ¿Quieres tú tener tus propios seccionadores? Lo puedes hacer. Pon uno en la parte de la entrada, ese me lo donas, ese yo lo voy a tener. Y ya de ahí para adentro, si tú quieres poner 1, 2, 3 seccionadores, configuración en radial, en anillo, con circuito, es tu rollo. Y tú los mantienes, es tu rollo. Lo único que sabe CFE es que cualquier falla que haya allá, tiene un seccionador principal que lo va a proteger. Es lo único que hace, ¿no? Entonces ahí es una combinación, Miguel, de que puedes tener los seccionadores como particular, pero siempre habrá uno que es la parte de la Comisión Federal de Electricidad que se asegura CFE de proteger sus circuitos. ¿No? CFE, recordemos que lo hace para proteger sus circuitos. Para eso lo hace CFE. Bueno, muy bien. Vamos a, ¿qué horas son? Muy bien, ¿el tiempo que tenemos? 9:49. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Tenemos hasta las 6 y Ah, no. Pues aquí me voy tranquilo. ¿Y tú por qué no trabajas? Aquí me voy tranquilo, entonces. Esto es un poquito lo que platicábamos hace rato. El gas. ¿No? Este es el gas C6, esa cloruro de azufre. ¿Para qué se usa? Pues para hacerlo más pequeños. El gas requiere de un tanque sellado. Aquí lo que platicaban, me preguntaban allá, es un mantenimiento, requiere mantenimiento. Prácticamente los seccionadores están diseñados para que estén libres de mantenimiento. Aquí me pusieron 20 a 30 años, ¿no? de funcionamiento. Prácticamente para eso sirve el gas SFC. Esta presentación con todo gusto, si me dejan su correo electrónico o una USB ahorita, con todo gusto se las proporciono. Gracias. Con todo gusto. Este es un seccionador típico en SFC. Así es como se ve un seccionador típico en SFC. Puede tener diferentes configuraciones y ahorita lo platicamos. Así como está, tiene 1, 2, 3 circuitos. Así como se ve, tenemos acá, es operación manual. Este no es de transferencia automática. Ahorita les digo por qué. El que tiene transferencia automática, para poder hacer la transferencia, la apertura es inmediata por cortocircuito, ¿no? Se dispara el trigger y se dispara. Pero para poder cerrar esta cuchilla requiere un motorcito. Si quieres tu transferencia automática, necesitas un motorcito que haga esto, ¿no? O necesitas un actuador magnético para que cierre. Aquí yo no veo en ningún lado ningún motorcito, ningún TC o TP que está aquí alimentando a un motorcito o un actuador magnético. Entonces este es manualito. El manual tiene unas palanquitas que están aquí a los costados que tú la colocas aquí y tú ya lo puedes operar, cerrar o abrir manualmente. Entiendo que el primero te alimenta las primeras 3. Yo creería que sí. Este que está aquí
estos tres alimentos. es la alimentación, y estas tres es una carga, y estas tres es otra carga. Algo muy común en los fraccionamientos, ese es lo que les comentaba la parte radial. También puede ser una configuración muy estándar y muy común, es que estos tres en la alimentación, estas tres en tu carga, una pequeña carga de una pequeña industria, de un pequeño edificio, ¿no? Y estos tres sean la salida para tu siguiente seccionado, ¿no? También es muy común esa configuración. Estas mirillas que ustedes ven aquí, estas mirillas, son las que tú físicamente puedes visualmente ver si está cerrado o abierto el seccionador, ¿no? Aquí está tu sensor de presión que me mencionabas. Oye, ¿puedo tener un sensor de presión que me avise que está ya abajo de gas? Claro, aquí puede tener tu sensor de presión. Todo este tanque es lo que yo les platicaba, que es generalmente de acero inoxidable, totalmente hermético, totalmente sellado, que puede ser sumergible, ¿no? A pesar de que sea pedestal, que tiene su gabinetito. Pero este es el que es el sellado, no el gabinete. Aquí van conectados o cuerpos en T o codos. Aquí es donde va la conexión de los cuerpos en T o los codos. Generalmente la alimentación se hace con codos para tener una capacidad de 600 amperes, y las cargas, con cuerpos en T, la alimentación para tener 600 amperes, y las cargas se conectan con codos para tener una operación de 200 amperes. ¿Esa es mediana tensión? Este es de media tensión. Mañana va a ser aquí. Nada más de verlo, lo que sí no puedo ver es si es de 15, de 25 o de 35. La verdad es que si a simple vista no se puede saber. Pero Aquí es una deberá placa. de venir especificado en la Aquí, placa. en esta plaquita que está aquí ya tiene todas las características. Todas las Ahí vienen todas las características, ¿no? Para qué tensión, qué pasa de corriente de cortocircuito, ahí viene todo. Y Bueno. en el manual, donde cuando uno lo adquiere, De un es lo que kilote. viene todo, todas las especificaciones. Por default, cuando tú quieres un seccionador, te llega una Biblia, que es el manual de operación, porque todavía a esto le falta algo. Le falta un controlador aquí al ladito, o puede estar por fuera inclusive, que es el que te hace la configuración de las curvas de disparo. Tú cuando tienes, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que yo quiero tener mis propios seccionadores, y CFE ya me puso un seccionador a la entrada, y luego de ahí yo tengo dos seccionadores propios. Si yo tengo una falla, yo tengo que configurar estos, vamos a pensar que yo tengo dos seccionadores más el principal. Si yo tengo una falla, lo que menos quiero es que la falla la detecte primero el principal, Claro. y me desenergice todo. Entonces tengo que estar en cascarita, ¿no? Entonces esas configuraciones de apertura, de cantidad de corriente y tiempos, se hacen en un controlador. Y ese controlador tú lo programas para que tú puedas poner las curvas de disparo, se le llama, ¿no? Y esas curvas de disparo tienen que estar bien estudiadas para que no te pase, y voy a quemar quizá un poquito, pero es un buen ejemplo. Acá en Reforma sucedió que los seccionadores que estaban adentro en la propiedad del edificio operaban después que el seccionador principal. Entonces, cuando había una pequeña falla, te abría todo el edificio. Pero es y lo mala, seccionaba. es mala coordinación. Es una mala coordinación de profesionales. A estas puntas, ahí no les llega nada de, ¿Estas? por ejemplo, de humedad, ¿verdad? Cuando son sumergibles, nada de A agua. todas estas puntas tienes dos opciones. Si no tienes una carga que alimentar y es futura, aquí voy a poner, por ejemplo, alimento. Tengo a nivel pool, pero SEARS todavía no lo tengo listo. Entonces todavía no lo conecto. Aquí pones unos tapones especiales y aquí colocas los tapones para que si esto sea sumergible, Y vienen herméticos. sea hermético. Hacia hermético. Si tú colocas los codos aquí, ya los codos per se bien conectados son herméticos. Si tú colocas los cuerpos en T acá de conexión, ya son herméticos. Los cuerpos en T y los codos pueden estar trabajando sumergidos en agua. Dime. Perdón, en su necesidad de que se instalen cercanos estos seccionadores, pueden existir en el mismo lugar, claro, no sé a qué distancia, puede haber más de dos. ¿Seccionadores? Sí. Sí. Te voy a dar un ejemplo de hace como un añito que nosotros le vendimos unos seccionadores a un centro comercial en Puebla. Ahí llegaba y había los seccionadores, y para contestar esa pregunta, voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a mencionarles y platicarles lo que significan las vías. Cada tres es una vía. Esta es una vía, 2 vías y 3 vías. Este es un seccionador de 3 vías. En la placa yo ya vería
si son dos vías de alimentación y una de carga, o es una vía de alimentación y dos de carga, o es una vía de alimentación, una vía de salida y una de carga. Son las tres configuraciones que yo puedo hacer aquí. Un circuito principal, un circuito emergente y mi carga, opción 1. Un circuito principal de entrada, un circuito de salida y mi carga, opción 2. Un circuito principal y dos cargas, opción 3. Son las tres opciones que yo tengo aquí de configuración, que no puedo verlas hasta no ver la placa. Bueno, pero ¿qué pasa si tengo más cargas? Aquí está Liverpool y Sears, pero también tengo Summers, tengo el centro comercial, yo puedo configurar mi seccionador hasta por 6 vías, de acuerdo a la norma. 6 vías yo la puedo tener. Más de 6 vías está fuera de norma, y entonces es cuando tú ya puedes poner otro seccionador y pegadito a él. Pues tú lo alimentas también y puedes tener otro seccionador pegado. En este centro comercial de Puebla, ya vas a contestando tu pregunta, tenían, por ejemplo, 3 seccionadores aquí enfrente, como ustedes ven ustedes, 3 seccionadores de 5 vías cada uno. Y a mi espalda, otros 3 seccionadores de 5 vías cada uno. Y estos 6 seccionadores eran los que alimentaban una parte importante del centro comercial. Cine, alumbrado, Samos, el CNA, Sara, ¿no? Pero uno ahí está diciendo que nada más tiene uno de entrada y dos de salida. Vías, Vías. ¿no? Las vías. Pero yo puedo tener otro seccionador aquí pegadito también. Y con otro circuito alimentario, ¿no? Es más, el circuito que alimento aquí, con el circuito que alimento aquí, puede ser que esos dos circuitos vengan de un seccionador principal. Vamos, ¿a usted le llama seccionador? A todo ese conjunto. Sí, seccionador a una vía le llama a una línea trifásica. Exacto. ¿Correcto? Correcto. Ahora, si yo menciono que tiene 5 vías. Puede tener 5 vías. Este tiene 3. Este tiene 3, Este pero tiene hay seccionadores con 5 vías de salida. Hasta 6, ¿no? Hasta 6. Hasta 6, el mismo seccionador. Puedes tener. ¿No estamos hablando ahí de capacidades o sí? La única capacidad que pudiéramos estar hablando son las corrientes. Las corrientes ¿No? de capacidad. Yo lo máximo que puedo hacer en un seccionador es alimentarlo con cuerpos en T de 600 amperes. Y estos 600 amperes con 5 cargas conectadas para hacerla de 6 vías, yo no puedo pasarle de los 600 amperes. No llegaría, ¿no? No debería de pasarme. Con todas las cargas conectadas yo no puedo pasarle de mi alimentación de 600 amperes. Esa es su capacidad. 600 amperes. ¿No? Si yo tengo mayor capacidad en mis cargas, entonces es cuando yo coloco otro seccionador. Entonces coloco un seccionador de 2 vías o de 3 vías, porque en estas dos cargas ya pongo mis 600 amperes, y entonces pongo otro seccionador para poder tener capacidad de otros 600 amperes. Pero entonces en ese caso, exactamente, tienen que ponerse, primero hacer un inventario de cuántas cargas necesito. Correcto. Y las capacidades de las cargas para ver cuántos seccionadores voy a tener. Correcto. ¿Cierto? Así es. Así, en forma un poquito burda, así es. Dígame si no. Sí, el inventario. Eso viene en el proyecto, ¿no? Y eso viene en el estudio del proyecto. Debería. Hay límite de distancia Entre seccionador y seccionador. este dispositivo se supone que va a un tablero de distribución, ¿no? Correcto. ¿Hay limitante en cuanto a la distancia? Sí, y es lo de la caída de tensión, ¿no? Y eso está normalizado también, ¿no? Todo es subterráneo. Todo es subterráneo. Todo es subterráneo. Todo tiene que ser una conexión subterránea. Todo va canalizado por ductos, o por bóvedas, por charolas, Sí, pero todo porque subterráneo. ahí vienen seccionadores, digamos, en Samos, en Sears, ellos mismos, el seccionador debe de ir a otro interruptor principal donde debe de tener la planta de emergencia. Correcto, es correcto, ¿Cierto? totalmente. Es que me imagino que para compensar la caída de tensión aumentan el calibre del cable, ¿no? Hay formas de compensar esas caídas de tensión. Una es aumentando el calibre del cable. Eso ayuda a disminuir tu caída de tensión, ¿no? Sin duda. Bueno, iba a comentar otra cosa que preguntó, eso pues se me fue la Ya vida. no voy a interrumpir. No, ya no. No.
No, ya que Muy se buenos, calle. muy buenos, muy buenos. Ahora, ¿qué es lo que hay por dentro del seccionador? Ya vimos que hay por fuera. Son tus boquillas para conectar tus codos o tus cuerpos enteros, ¿no? Tus cargas. Ya vimos que está la mirilla, la palanca de accionamiento, el control, todo eso que está por fuera. ¿Qué está por dentro? Por dentro de los seccionadores, en el de gas, esto es un seccionador de gas, puedes tener diferentes tipos de interruptores. KW maneja diferentes tipos de interruptores dependiendo tu configuración. ¿Qué significa tu configuración? Ahorita vimos una fotografía de un seccionador que nada más tenía un frente, ¿no? 3 vías. Pero yo sí lo voy a meter en una bóveda. Imagínense operar, conectar y desconectar los codos adentro de esa bóveda donde no hay espacio. Pues imagínense, esta es la pared de la bóveda. Y lo que tengo ya a mis seccionadores, aquí está mi seccionador y aquí están mis codos. Yo podría, por norma se puede conectar codos, operación con carga. ¿Qué significa? Que esté energizado, que está operando, está energizado y tú vas a agarrar y vas a conectar el codo. Esta distancia no te lo permite, ni poner ni la pérdida. Entonces, cuando tú tienes un seccionador en una bóveda que no tienes espacio, tú puedes tener la opción de decirle al fabricante, a nosotros, quiero que me configures mi seccionador, pero que la conexión de los codos y de los cuerpos en T no estén por la parte frontal, sino estén por la parte superior. ¿No? Y se lo puedo poner. Entonces ya desde arriba, tú ya puedes conectar con tu pértiga y desconectar tus codos. Oye, quiero que 2 vías estén por arriba y 2 vías por enfrente. Se puede. 2 vías por arriba y 1 vía por lateral. Se puede. O sea, todas las configuraciones de una cara, 2 caras, 3 caras, como tú quieras. Con la vía principal por abajo. La vía principal y es salidas por arriba. Sí. Más fácil. Estamos ahorita en un proyecto, para no decir la marca, en una de estas televisoras importantes del país. Hay 2 importantes en una de ellas, allá en Santa Fe. Y tenemos un proyecto de colocarles un seccionador, porque ellos tienen ahorita seccionadores de hace 50 años, ya son viejísimos. O sea, yo entré por ahí al proyecto y veo que su subestación de seccionamiento son en aire, ni siquiera en gas. Y yo creo que de aquí a la pared tienen como 7 seccionadores. Imagínate ese estilo. Entonces, la cantidad de espacio que requieren. Bueno, les vamos a cambiar cada uno de esos por un seccionador que hace lo mismo que ese monstruo de ese tamaño, ¿no? Y ahí, por la configuración como está cuarto del eléctrico de esta empresa televisiva, por la configuración que está, vamos a tener que hacer unas configuraciones donde la alimentación es por abajo, se conecta aquí y las salidas sean por arriba, ¿no? Para poder salir por charola hacia arriba y seguir en el circuito. Entonces se puede hacer. Ese transformador va a ser sólido, con 2 frentes, con transferencia automática. Es un Rolls Royce, la realidad, es un equipazo. Van a cambiar de su dinosaurio a un Rolls Royce, ¿no? O sea, una modernización importante. Una pregunta nada más. ¿Ese tipo de transformadores traen conexiones Ethernet? Sí. Cuando tú te haces un seccionador telecontrolado, por ejemplo, tienes tu control y tú tienes varias salidas de comunicación. Puede ser una salida de comunicación Ethernet, fibra óptica, celular, radiofrecuencia. Son todas las opciones que tú tienes. ¿Cómo la quieres? Todo el paseo de la Reforma está hecho con fibra óptica. Seccionadores con todo y todo conectado por fibra óptica. Este en particular creo que va a ser por radiofrecuencia. Es decir, con unas antenas se conecta por radio y verás por radiofrecuencia. Entonces ahora sí que se puede la comunicación que tú decides. Dependiendo de la lana, ¿no? Electrónicamente, ¿no? Sí. Vía remota, cuando tú ya lo tienes con comunicación remota, tú desde tu oficina, que puede estar en cualquier parte de México, tú ya puedes ver en tu pantalla tus seccionadores, cómo están funcionando, cuánta carga está pasando, qué voltaje tiene, qué consumo tiene, cuál ha sido la corriente máxima, cuál fue el último disparo, tú los puedes controlar, o sea, haces maravillas con todo eso de controlar. ¿Qué hay adentro del seccionador? Perdón, Miguel. Aquí yo hago mi diseño como particular de mi necesidad Sí. para adición de seccionador. Y el que autoriza es CFE. Cuando ese seccionador va a ser donado a CFE, sí. El que autorice es CFE. Pero Cuando ese seccionador, que es el principal,
tú ya se lo cediste a CFE y toda la parte interna va a ser tuya, es tuya. A nadie le tienes que pedir autorización de nada. Más que al dueño, que el que va a pagar, el particular que va a pagar el seccionador, ¿no? Pero a CFE no le tienes que pedir autorización de nada. ¿Paga algún impuesto estos dispositivos o alguna cuota? No. O sea, su impuesto normal como cualquier otro equipo que tiene un IVA, el costo de un IVA, ¿no? Pero por el uso, que tú pagues un impuesto por el uso, no. Pero a ver, tiene una pregunta ahí. Ahorita se me ocurrió. Si tengo un seccionador de la Comisión Federal de Electricidad al principio de la unidad y tengo 5 seccionadores adentro, esos vamos a pensar lo que no se los quisieron donar. Y llego a tener problema en alguno. Es tu rollo. Sí, es propio. No, pero ya no me afecta, no tengo que desconectar el principal. Si le vas a meter mano al principal y lo tienes que desconectar por alguna razón, tienes que hablar a la CFE. Para decirle, tuve una falla, ayúdame. Tú no puedes manipular el de la entrada. Ese está cedido. O sea, el de la entrada Tú no lo ya puedo puedes, tú no lo meter puedes mano. tocar, tú no le puedes meter la mano. Tú no puedes hacer ya absolutamente Toma de agua, Y no, si nada. llego a tener problema en el segundo y se lo cedí a ellos, ellos son los que lo arreglan. también. Ellos son los que lo arreglan. Si tú le cediste tus seccionados internos, entonces eso es lo que la nueva ley y la nueva reforma energética me permite. Antes no me lo permitía, hoy ya me lo permite. ¿Por qué ya me lo permite? Y eso es algo que apenas es un... Voy a hacer un pequeño paréntesis más un poquito de los seccionadores, pero para entender el concepto. La nueva reforma energética ya me permite que tú llegues como complejo habitacional. Hay uno en Bosque Real que así funciona. El Bosque Real es el que está ahí por la carretera Chamapa, lo ubican. Carretera Toluca-Lechería. A la mitad ahí por Interlomas está Bosque Real. Este funcionamiento funciona así. Le pide a CFE la alimentación en media tensión, llegan a un seccionador principal o varios seccionadores principales por el tamaño del complejo, y ahí alimenta a CFE y CFE les cobra la energía en ese punto. Ahí CFE les cobra lo que consuman de ahí para adentro. Yo no sé cuántas casas tengas, pero tú me pagas todo lo que consumes de aquí para allá. Tú me pagas. Y el fraccionamiento, de forma particular, colocó sus diferentes seccionadores y coloca sus diferentes transformadores y alimenta la baja tensión. Y la baja tensión, esa luz, no se la pagan a la Comisión Federal de Electricidad, se la pagan al fraccionador. Claro. O sea, yo ya puedo comercializar la energía. Yo la pago a CFE a la entrada y todo lo que yo esté adentro, yo coloco los medidores que yo quiera, Los que quieran. los equipos que yo quiera, los transformadores que yo quiera. La puedo cobrar a como yo quiera. No, Está regulado. No. Está regulado. No. Pero sí la tarifa la puedes colocar a la que tú quieras. Puede La variar. respuesta es Puede sí. variar porque fíjate que aquí son dos cosas. La Yo le estoy respuesta es pagando sí. yo le estoy pagando a él. Pero está Tú me regulado. tú me vas a pagar tanto. Sí. tiene que estar. Tú consumiste tanto, pero está regulado. Correcto. Ahí. Pero hay la otros facturación organismos me que está regulan. costando a mí. Sí. Sí. La Inclusive. facturación que le estoy haciendo a él. Tú le puedes cargar un pequeño, lo que están haciendo Claro. algunos edificios verticales, es Puede eso. ser que no dicen, a lo mejor sí la negocian un poco más, porque ahora sí que la medición tiene de un punto a otro punto van aumentando. Si el costo luego está regulado, pero tú sí puedes cobrar un servicio, por ejemplo, lo que están haciendo estos cuates, no solamente es dar el servicio de conversión de energía, sino ya, imagínate que tú fueras el usuario y te digo, yo te cobro por tu kilowatt hora lo mismo que sea, tú pagas lo mismo, pero adicional, por darte el reporte semanal de cómo estás consumiendo tu energía, a qué hora consumes más energía, cómo le hago para darte consejos de ahorro de energía, y todo eso lo hago por tus consumos. Yo te puedo entregar unas gráficas de consejos de ahorro de energía. Es un valor agregado que yo te doy, que hoy se fenomenal. Te voy a Pero yo te lo cobrar. doy, te voy a poner un fee adicional, y tú ya dices, no, pues sí, no. Hoy ya se puede hacer. Hoy la reforma energética me lo permite. Eso sí no sé. Bueno, pero todo lo que está ahí adentro, mantenimientos, fallas, broncas, Es tu problema. ese es el rollo. CFE llega hasta donde tú le pides la cometida y ahí te cobra, ¿no? Y todo lo de ahí para adentro, CFE dice, a mí me vale, ya te bolas con tus vecinos, cóbrale, si te pagan, a mí me vale, tú págame lo que consumiste de aquí para adentro. Todo. Tuvieron por un problema con un seccionador, hasta las Todo lo que está para allá adentro es tu rollo. La otra opción tradicional es que toda la parte de media tensión sea red de CFE y la baja tensión también sea de CFE hasta el guatorimiento. Y del guatorimiento para adentro ya es del particular. Eso es lo tradicional, ¿no? Y hoy en día, en este fraccionamiento, si hay una falla, pues le hablas a CFE al 071 para que te la arregle. Eso es lo tradicional.
¿Será por eso que en algunos fraccionamientos tienen 5 o 6 años que nunca han pagado nada de energía eléctrica? ¿Pero no pagan nada? ¿O Nada. porque no? ¿Pero No, a nada. nadie le pagan? No, no es efectivo. O sea, ellos tienen que pagar. A nadie le paga, a nadie. Ellos no, sí tienen que pagar. Todos Ah, aquí en pagan México agua, pero tienen que pagar nada. la eléctrica. Nada. Hoy la reforma energética lo que te dice es que tú tienes que pagarle a tu comercializador o al que te dé el servicio de energía eléctrica, tienes que pagar. Hay una zona, yo acabo de ir aquí en la carretera en la que va a Cuernavaca, en la Libre. Hay una parte de unas casas, ya a un lado de la carretera, es un complejo grande, tienen postes de Comisión Federal y no pagan luz. Bueno, por morosos, pero tienen que No, pagar. no hay ni Claro, medidores. pues no hay ni medidores. No hay A ni lo mejor apenas medidores. lo están. A lo mejor están No, presionando, pero pero tienen que sí, pagar. Apenas, sí. O sea, aquí en México no hay ninguna ley que diga, ahí son gratis, no todos tenemos que pagar energía eléctrica. Está hablando de otro país, creo que sí. Yo creo que es Checoslovaquia. Yo creo que es Alemania, ahí no pagan nada. Regresando al tema de los seccionadores, porque todos tenemos que pagar energía eléctrica, eso es un hecho. Entonces, No. Bueno, regresando al tema de los seccionadores, lo que hay adentro del seccionador son diferentes mecanismos de la alimentación. La alimentación, tú la puedes, dependiendo de la configuración del seccionador, pues les platicé que por arriba, que por abajo, que por enfrente, ya el fabricante selecciona qué tipo de mecanismo. Si es por enfrente, a lo mejor es un mecanismo sencillo, pero si ya tienes una entrada por acá y una salida por acá, ya se selecciona a lo mejor un rotativo, se le llama, que es un mecanismo que no es así, sino los contactos están aquí alrededor y son así, ¿no? Ahí está on, ahí está off. Inclusive hay una parte en los mecanismos rotativos que también te permite, y CFE a veces te lo pide, que sea una tercera posición, se le llama. On, off y tierra, y aterrizado. Esa es la tercera posición. El mecanismo rotativo te da la opción de tener la tercera posición. Un mecanismo de cuchillas como este no te da opción de tener una tercera posición. ¿Okay? Si tú quieres y me pides un seccionador con tercera posición, tiene que ser tipo rotativo. Estas son las botellas de vacío, acá adentro. Las botellas de vacío son las de donde están las cuchillas, son las cargas. Estas generalmente son del lado carga, estas son generalmente del lado fuente. Del lado carga, que son las botellas de vacío, son seccionadores que tienen como unos pistones que hacen el contacto de on-off, y aquí adentro de estos cilindritos es donde tú tienes el alto vacío, ¿no? Para poder permitir la conexión y la desconexión. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Y qué? Dígame. Y el rotativo, por ejemplo, se supone que tiene el motorcito, ¿no? ¿Ese motorcito puede trabajar en vacío? Ok, este rotativo tiene dos opciones, que sea manual, con tu palanquita de accionamiento por fuera, o que sea O mejor, controlado por un motor, es correcto. ¿y en vacío puede trabajar? Generalmente está en SF6, no está en vacío. Ah, Está empapado, está en vacío, pero aquí todo alrededor de aquí, está embebido en SF6. Para los de SF6, acuérdate que ahí están los otros que son los sólidos y eléctricos que te platico. El gas. Pero ¿ves estas ventanitas que están aquí? Es para que el gas SF6 entre y recircule. Todos esos tienen ventanitas porque todo esto está embebido en gas SF6. ¿No? Algo importante de lo bueno, que al final se los digo, nada más recuérdenmelo, para que lo pongan entre paréntesis. Recuérdenme lo de los motores, ¿en dónde van? ¿En lado carga o en lado fuente? Recuérdenme esa pregunta, ¿ok? Para que la platiquemos. Bueno, estos son los controladores más sencillitos, ¿no? Que son por configuración de perillita. Prácticamente ya esto se los muestro porque a lo mejor se pueden encontrar con uno muy viejito aquí en el centro y así lo van a encontrar. Pero realmente hoy en día ya estos ya no se usan, ya están desaparecidos. El controlador más sencillito ya son digitales, ya son como este. Ya tienes una pantallita aquí, ya tienes un controlador acá con botoncitos y digitalmente tú ya lo configuras, ¿no? Esto es lo de hoy. O sea, ya nadie pide manillitas y eso ya quedó en los años pasados. Bueno, este es el rotativo, este es un ejemplo de un rotativo.
¿no? Aquí están los diferentes puntos de contacto. Este puede estar a veces abierto. Si gira y hace contacto con estos dos, está cerrado. Y si gira, es la tercera posición. Aterrizado, conectado y abierto. Ese es un ejemplo de un seccionador de 3 posiciones. ¿Ok? Perdón, ¿existe en algún momento en estos seccionadores temperatura? Ok, sí, sin duda. Por la corriente que circula, ¿no? Sin duda. Sin duda tienen también una capacidad de temperatura. Están diseñados para 600 amperes. Y tú cuando estás llegando a los 600 amperes de capacidad, pues sí, la temperatura tiende a subir, pero o sea, digamos que de forma controlada, ¿no? Pero si acaso hay algo de temperatura y un poquito más de cierta tolerancia, cuando están hundidos o tienen cierto líquido, eso les sirve de disipador, ¿no? Claro, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, ¿no? Sin duda un seccionador que está en un registro muy confinado va a trabajar a temperaturas un poquito superiores a uno que esté en una habitación de un cuarto de eléctrico, mucho más amplio, con mayor circulación de aire. Sin duda le ayuda. Sin duda el que esté sumergido, el aire o el agua le ayuda a esto. Pero vamos con los sólidos, porque si no, ya no voy a llegar. No, esa foto me gusta enseñárselas porque esa es otra configuración. Una vía, 2 vías, 3 vías. 2 motorcitos. 2 motores. Este sí es con transferencia automática. Entonces, ¿es la entrada de la derecha? Quiero entender. Esta es la carga. ¿Esa es la carga? Ahora sí ya lo puedo saber. Al verlo así ya lo puedo saber. En el otro no. Pero en este ya 100% y sin duda, esa es la carga. La razón principal de que este sea la carga es que cuando tú tienes una falla, cuando tú tienes una red subterránea, el manual del diseño, digámoslo así, te dice que cuando tú tienes una falla en subterráneo, la falla es franca en el 99% de las veces. Cuando tú tienes una falla en aéreo, la falla es transitoria en un 99% de las veces. ¿Qué significa eso? Y es una configuración totalmente inversa. En un aéreo tienes pájaros, aves, aire, lluvia, que hace que se genere un arco eléctrico, que hace que se bote tu cuchilla. Pero en el 99% de las veces restauras la cuchillita o el fusible y sigue operando. Fue una falla transitoria, fue una falla por una rama, por un pajarraco, por el viento, por la lluvia, pero en una red subterránea, si hay una falla, la ley o la regla dice que es una falla franca, que no es una falla transitoria. Al ser eso, y esa es la regla, este motorcito es para que tú puedas hacer el recierre, se le llama, ¿no? Tú puedes abrir o cerrar, abrir o cerrar. Si tú tienes una falla franca en tu carga, está prohibido que tengas un motorcito para que lo recierre. No es como un restaurador. Los restauradores son los que están en la vía aérea. Ustedes van en el poste y allá arriba en el poste pueden llegar a ver un restaurador. La función de un restaurador y de un seccionador es la misma, seccionar la falla. Pero la gran diferencia entre un restaurador y un seccionador es que el restaurador tiene 3 recierres. Falla, libera la falla y a los segundos que tú le programas, recierra automáticamente. ¡Pum! Si la falla sigue estando presente, vuelve a abrir. Y a los pocos segundos está configurado para que vuelva a cerrar. Y en el 99% de los casos, en la primera, segunda o en la tercera recierre, ¿qué fue? Un pájaro, la lluvia. ¿Qué es? ¿Qué es? Una falla franca, ¿qué es? Una falla franca, ¿qué es? Una falla franca es que tengas este cable, tú lo hayas metido o el contratista que hizo la instalación eléctrica no utilizó un lubricante inorgánico, sino utilizó manteca. Al meterlo con manteca resbala padrísimo por la canalización, lo metes padrísimo todo este cable de 1 0, 3 0, de 500 kcm, lo metes, pero al utilizar manteca se echa a perder y es un manjar para las ratas. Llega una rata, empieza a ver esa manteca que se echó a perder hace 6 meses y empieza a morder el cable en alguna de las secciones. Llega a morder el cable, pum pum pum, llega al aislamiento, se genera un arco eléctrico franco, un cortocircuito, la rata se muere, se vuelve pollo rostizado, bueno, rata rostizada, y es una falla franca.
permanente. que es permanente. Eso es una falla franca. Es un ejemplo de una falla franca. Otro ejemplo de una falla franca. Es la persona que utilizó este codo y que se instaló este codo, pues venía con sus coronitas de un día anterior y al momento de preparar el cable y al momento de preparar el aislamiento, no lo prepara con el cuidado adecuado, raya el aislamiento, le vale gorro, así coloca el codo y lo pone. Esto a los 6 meses, ese rayón que le dio, genera tracking, genera arborescencias, genera descargas parciales y genera poco a poco un desgaste en el aislamiento y ¡pum! Hace una falla franca. Eso es una falla franca. Adelante. Perdón, Inge, aquí en este cableado subterráneo no hay aluminio, todo es cobre. No, de hecho lo tradicional y Comisión Federal de Electricidad lo que utiliza es realmente aluminio, puro aluminio, puro conductor de aluminio. Prácticamente en el país casi todo es conductor de aluminio. Luz y fuerza sí utilizaba conductor de cobre. Pros y contras, mejor conductor de cobre, en una sección más pequeña tiene mayor capacidad de corriente, en el aluminio tiene una sección más grande, pero económicamente es mucho más barato utilizar el aluminio y también para los que les gusta lo ajeno, pues tú colocas 100 metros de cable de cobre y al día siguiente llegas y no hay cable, ya se lo llevaron. Entonces, generalmente utilizan aluminio para evitar el robo, aunque tengan que tener una sección transversal más grande, pero lo tradicional es aluminio. Todo forrado. Aluminio totalmente forrado con un aislamiento, con una pantalla, la pantalla de tierra sí es de cobre, con un apantallamiento de tierra y luego una chaqueta que lo cubre. Estas trenzas que tú ves aquí, estas como líneas, son las trenzas de tierra para aterrizar el apantallamiento de este cable. Este cable está aislado y apantallado para poder tener frente muerto. Esto, como yo les decía, la ley o la regla, ¿no? te dice que es un frente muerto, es decir, que tú puedes llegar a tocar esto. Tú puedes llegar a tocar esto y la regla y la teoría te dice que no te debe pasar absolutamente nada. Está totalmente con frente muerto. Tú por más que toques esto, estás con frente muerto. Yo no lo hago porque yo no sé quién instaló eso. ¿No? Si yo no fui el que lo instaló, puta madre, yo no sé si este güey colocó bien el codo, si le cubrió el aislamiento. La teoría me dice que lo puedo tocar, pero como yo no sé quién lo instaló, yo sí me quedo del ejército. Y vas, está bien chido. ¿No? Pero la regla y la teoría me dice que sí lo podría tocar. ¿No? Si yo no sé quién lo hizo, yo no lo toco. ¿Qué más podemos ver de esta fotografía? De esta fotografía podemos ver, como les platicaba, cuando es una falla, no hay motores aquí, no hay resierres. En un restaurador aéreo sí hay resierres y son automáticos los resierres. Por eso ustedes a veces pueden quedarse sin energía eléctrica y no sé si han percibido que pasan 2 minutos y ya van a estar en energía eléctrica, o 1 minuto y pueden tener energía eléctrica. No crean que un cuate de CFE salió corriendo a levantar la cuchilla en 2 minutos. No, Porque no fue una falla franca. no fue una falla franca. Y tú estás alimentado generalmente, a lo mejor puede ser que estés alimentado por vía aérea, ¿Es ¿no? falla franca y falla? Transitoria. Entonces por eso tienes ese resierre y tienes esa energía de nuevo, es muy probable. Pero cuando tú estás alimentado por una subterránea y tienes una falla, no regresa la energía eléctrica, ¿no? Es una falla franca. Por eso no tiene resierre, está prohibido tener resierre por seguridad. Aquí tienes un resierre y puedes matar a alguien, ¿no? Sí. Entonces, los únicos resierres son en las alimentaciones. Acá sí, ¿no? Y hay configuraciones para ello. Bueno, vamos ahora sí para finalizar, porque creo que ya se le está comiendo el tiempo. Tenemos hasta las 6. Sí, hasta las 6. Las configuraciones. Sólidos. Este es un sólido. Este es un seccionador sólido. Si se fijan, en el sólido, no sé si hayan notado, no tiene un tanque, no hay tanque. O sea, vean, a lo que me refiero con tanque es esa pared completamente sellada que tiene este. Vean, ¿no? Este tiene un tanquezote ahí. Ahí está este cubito que ves aquí, todo el tanque. Miren, aquí están las virillas por arriba. Aquí está la operación de los controladores. Bueno, es un seccionador un poquito diferente. Pero este es el tanque. Vean en el sólido, no tiene tanque. Aquí están. Son pequeñas como secciones. 1 vía, 2 vías, 3 vías, 4 vías. Pero no tienen un tanque. Cada una de estas vías ven los cilindros. Estas son las botellas de vacío. Y tú lo que tienes
muy amigable de este sistema es que tú puedes modular. Tú puedes ir conectando modulitos de 3 hasta 6 vías, que es lo de la norma que me permite. Pero aquí tú lo puedes conectar hasta 6 vías. ¿El de la entrada es el de la izquierda? Vamos a ver cómo está configurado acá. Es entrada y salida. Ok, claro. El de la entrada es el de Ok. la izquierda, ¿no? Mira, El de... la realidad es que así es muy complicado saber cuál es la alimentación y cuál no. Porque uno es manual, no es automático. No, Si fuera automático y tuviera un motor, ya podría ver cuál es la fuente. Pero como todos son manuales, la realidad es que tú puedes configurarlo como quieras. ¿Cómo? Tú puedes tener tu alimentación aquí, 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 aquí o donde quieras. Por como yo veo esto, este y este son tus fuentes, puede ser tu entrada y tu salida, y estas dos son tus cargas. No sé si ven ustedes los tipos de nodos, acá y acá. La de la extrema derecha y la No. salida, ¿no? Tienen aquí dos bushings, y son dos bushings. Tienen este está bien curioso. Este tiene un derivador aquí. Pero tiene dobles, ¿no? Tiene dobles, tiene un derivador aquí. Tienes una conexión, que es como la conexión que entra a tu bushing, pero tienes dos Salen salidas. dos. Tienes dos salidas. Dos salidas y dos salidas. Ese puede ser la carga, entonces. Por eso les digo que esta es la carga. Esa es la carga. Esta es la carga. Y esta es la alimentación. Puede ser alimentación principal y una emergente. O puede ser la alimentación de entrada y la salida para la parte radial. Y estas son tus dos cargas. ¿No? Porque también tiene 6, la de la extrema derecha Esta. tiene 6. ¿No? Tiene también doble, tiene doble salida. Estas dos son tus cargas. Esas son cargas. Y estas son entrada fuentes. y salida. Puede ser entrada y salida, Entrada y o salida. principal y emergente. Sí. ¿No? Son dos fuentes. Entrada y salida Y o las dos principal y cargas. emergente. Y tus dos cargas. 4 cargas entonces tiene. No, nada más dos. Sí. Bueno, Tiene dobles. dobles. Dos dobles. Tiene dobles. Correcto. Inge, Ahora, perdón, adelante usted. no dígame. Baja la voz, Inge, es esta duda. ¿Habrá zonas comerciales, industriales o habitacionales que pasan por alto o no cuentan con un dispositivo o seccionador? Hoy en día ya es muy difícil. Antes yo creo que pudiera ser, pero hoy en día es muy complicado porque CFE, como es el que te va a otorgar la energía eléctrica, necesita ver tus planos y él es el que supervisa y no te libera la obra si no colocaste el seccionador adecuado. ¿No? Obligado. Sí, dependiendo de la carga. Si yo construyo, por ejemplo, en los departamentos donde tienen su casa, ¿no? La carga que yo tengo es un departamento chaparrito de 10 departamentos, no llegamos a la carga suficiente para exigirle al que hizo el edificio un seccionador. ¿A partir de cuánto es la carga? A partir De de... que requieras un seccionador. Mira, No, ahí sí es por KVAs. Es KVAs. Híjole, te lo voy a confirmar, pero te lo voy a decir ahorita de lo que pronto. Puede ser a partir de los 500 kVAs. Tú ya necesitas tener un seccionador, ¿no? Por ejemplo, el transformador que tenemos en el edificio ha de ser como de unos 127 kVAs. No requiere de un seccionador. No. Pero, por ejemplo, la torre mayor, no, bueno, cada 10 pisos necesita un seccionador. Cada 10 pisos hay un seccionador. Claro. ¿No? Bueno, te lo voy a confirmar, ahorita te lo reviso. Y esta torre que demanda esos seccionadores, Inge, ¿todos están subterráneos? Depende del diseño, depende mucho del diseño. Puede ser que todos sean en bóvedas y a partir de ahí tú alimentas en media tensión a los pisos y tengas un transformador cada ciertos pisos y ahí bajes a baja. Porque si tú alimentas la torre mayor de media tensión, de ahí pasas a tu subestación en la parte inferior en baja tensión y de ahí en baja tensión alimentas al piso 41, no hay manera. No hay manera. En la torre, la caída de tensión que tienes, así es. En la torre, no hay manera. en la del pantalón, exactamente, fui a trabajar ahí y ahí lo que usted menciona, que en determinados pisos hay transformadores. Correcto. Correcto. Entonces sí puedes tener tus seccionadores abajo, salir en media tensión hacia arriba Pero en y cada ciertos pisos transformas y en baja tensión alimentas 10 pisos. Sigues alimentando con buses
se oye para los edificios verticales, no se debe hablar de estos electroductos. Sí, Ya se empiezan a utilizar mucho los electroductos en media tensión. Los alimentas con el electroducto en media y ya vas poniendo a cada ciertos pisos tus transformadores o tu pequeña subestación para poder salir en baja tensión y alimentar ciertos pisos. ¿No? Así es. O sí podrías tener tus seccionadores también junto a tu subestación arriba. Tienes tu seccionador principal, alimentas en media tensión, tienes tu seccionador ahí, sales a tu pequeña subestación y ya sales en baja. Entonces tienes tu seccionador y tu subestacióncita a ciertos pisos. Así es. Lo puedes hacer de las dos formas, en media tensión. Pero para alimentación de la baja, sí transformadores en cada ciertas distancias. ¿No? Pero sí te da la opción de ponerlo abajo o ponerlo arriba del seccionador. Esta es una botella de vacío. Esto que están viendo ustedes aquí es una botella de vacío. Esta botella de vacío, este es el resorte que activa, ¿no? Aquí adentro hay un contacto, este es el resorte que libera o acopla. Este es tu bushing, ¿no? De alimentación y de tu salida. Este es un TC inmerso ya en la botella de vacío, que es el que te mide la cantidad de corriente. Este TC, este es el que te está midiendo la corriente, es el que va conectado a tu controlador para que detecte cuando hay cierta cantidad de corriente en cierta duración, te abre, una falla, ¿no? Este es el que trabaja y este es el que te detecta para poder hacer la liberación de la programación electrónica. Estos ya no son fusibles. Tienes un fusible que truena y es reemplazable, ¿no? Chin, ya se abrió, hay que cambiar el fusible. Esto ya funciona de una manera electrónica. Se le llama, de hecho, a todas las cargas se les llama con protección electrónica. Cuando ustedes ven en un seccionador, pueden decir, quiero un seccionador de 15, clase 15, ¿no? Clase 15 cargas, de 5 vías. De esas 5 vías, 2 fuentes, 3 cargas. Hasta ahí vamos bien. Las 2 fuentes en 600 amperes, las 3 cargas en 200 amperes. Y quiero que las cargas tengan protección electrónica. Entonces, ¿qué demonios es la protección electrónica? La protección electrónica es esto. Este TCcito, que ya electrónicamente está controlado por un microcontrolador y es el que te detecta, ya es el fusible, es el que te detecta la señal para abrir o cerrar. Así ¿No? es. Este es tu fusible, llamémosle fusiblito, ¿no? Es tu protección electrónica. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Una ingeniería, la última. ¿Los picos afectan? Sí, claro. Y tú programas los picos también. Cuando tú tienes picos en tu controlador, dependiendo de la calidad de energía que tú recibas, y tú ya tengas cierta experiencia de tener ciertos picos que no son fallas, tú lo puedes programar para que el equipo no lo detecte como falla y no te esté abriendo. Todo eso tú lo programas. Pero para eso tú tienes que hacer un estudio de la calidad de la energía de tu centro comercial, de tu hospital, de tu edificio, ¿no? Para que tú puedas programar eso. Pero sí, los picos llegan a afectar, ¿no? Tú puedes tener un pico importante que lo tenga como falla y a lo mejor no fue una falla. Sí te afectan los picos, tanto de corriente como de voltaje. ¿Pero puedo controlarlos o evitarlos de esa manera? Sí. Controlar. O hacer un delay en el programador. Si tú le puedes programar y dices, si tú me detectas un pico, hazme un delay de tu reacción de medio segundo. Si después de medio segundo sigue estando, opera. Si ya no está en ese delay, no opera. No, tú lo controlas, eso tú lo configuras. Bien. Cuando alguien nos compra un seccionador, a nosotros, sin costo alguno, ya realmente en el costo del seccionador ya viene la capacitación de cómo funciona el seccionador y cómo se programa. Mandamos a un ingeniero de campo para que te enseñe a ti a programar el seccionador, a que lo sepas usar, sea CFE o sea un particular. Aquí estaríamos hablando de algún dispositivo adicional. No, ya incluye en el seccionador. Ya el seccionador ya contiene el controlador, ya viene incluido. Todos los seccionadores vienen con su controlador, ¿no? Y ese controlador te enseñamos nosotros a usarlo, a programarlo, a usarlo y a configurarlo. Bien, Inge, gracias. Bueno, muy bien. Pues pueden haber seccionadores, como les decía, de varios módulos, de varias vías, o algo tan sencillo como esto, es un switchote. Este es una entrada, una salida y es un switch. Este es un breaker de estos de iluminación, pero en media tensión. Este es un breaksote. Esa es la función de esto, es un breaksote. Puede ser tan sencillo como eso, o tan complejo como les acabo de platicar de la automatización. Bueno, vamos a abricar esto, vamos para acá. Esos son los estados sólidos. Las ventanillas también que te dicen si están abiertas o cerradas.
cerradas. Lo de la protección electrónica ya lo platicamos. Aquí está tu controlador. ¿Qué más? Bueno, por último tema ya para finalizar, es el tercer nivel, lo que es la automatización. Tú ya puedes tener seccionadores completamente inteligentes para que hagan las transferencias automáticas o el telecontrolado. Pero para ello, tú puedes pasar y comprar un seccionador manual, pero con vías a futuro de automatizarlo y no hacer la inversión ahorita de automatizarlo y a lo mejor no vale la pena. Tú nos puedes pedir a nosotros un seccionador manual preparado para automatización. Irlo equipando. Y el día que tú lo quieras automatizar, 5, 10 años, 1 año, el tiempo que tú nos digas, ya cuando lo quieras automatizar ya nos dices y ya lo automatizamos. Pero sí nos tienes que avisar que lo quieres automatizar, porque no cuesta realmente mucho el que lo pongas manual, y desde que es manual, tú ya cablees y pongas los TCs y los TPs y todos los sensores que requieres al momento de armarlo. No tiene un costo adicional fuerte. Sin embargo, si tú no me avisaste y yo no hice eso, y ya lo quieres poner automatizado después, me lo habías pedido manual, Ya no se puede. Sí. no se puede. Es un rollo. O sea, me tienes que dar el seccionador, me lo tengo que llevar a la planta, lo tengo que abrir, desasoldar, conectarlo, o sea, te sale como comprar uno nuevo, ¿no? Entonces, sí piensen en ello. Cuando vayan a comprar un seccionador, futuren. ¿Lo voy a querer automatizado o no? No lo voy a querer automatizado. Comprarlo manual te ahorra mucho dinero. Sí lo voy a querer automatizado, pagas un poquito más y te incluyo ya los sensores de voltaje, te incluyo los TCs, te incluyo ya el enchufe para el banco de baterías, te incluyo el enchufe, la salida para la radiofrecuencia, la fibra óptica o el Ethernet, para que el día que lo quieras automatizar, ¿Qué nomás llegue con PBS qué es? celular, No interrumpas nada más. celular, vía celular. Tú quieres tener una comunicación vía celular, ¿no? La gran ventaja de ese es que tiene una super ventaja, que la cobertura, porque hoy en día tienes cobertura en todos lados, ya no necesitas antenas repetidoras para la señal o cables de fibra óptica que estén viajando kilómetros y kilómetros. Con el celular está increíble, pero pues tienes que estar pagando a la compañía celular, a la que tú quieras, pues un fee por el uso de ese chip celular. Inge, perdón, pudiéramos hablar un poquito del costo o la inversión de un equipo, Sí, por por decir, supuesto. básico o estándar. Por supuesto. Les voy a dar un ejemplo del más sencillo y un ejemplo como del más complejo para que ustedes vean el rango de posibilidades, ¿no? Desde el más sencillo puede ser un fraccionamiento que nada más tiene su entrada, su salida y su carga, ¿no? Tú llegas, alimentas, sales y te vas al siguiente seccionador. Y aquí alimentas y llega tu carga. Manual. Un seccionador de 3 vías manual de 25 kb para la Ciudad de México, este puede estar valiendo entre 20 y 22 mil dólares. 23 mil dólares, ¿no? ¿Me equivoco? ¿De cuántas vías? ¿De 3? 3 vías. No, está un poquito más arriba. Unos 28 más o menos. 28 mil dólares, 25 28 mil dólares. ¿Manual? Sí, Manual. Totalmente manual. Entonces la inversión, vamos a ponerle 25 mil dólares. Ese mismo, pero lo quieres con transferencia automática. Este mismo con transferencia automática de 3 vías, pues se puede salir 50 mil dólares. Casi lo doble. Por automatizar, por ponerle motorcitos. Ahora, si te vas a un seccionador de 6 vías, 2 de ellas automatizadas, sólido, porque en gas, eso es en gas, 25 mil dólares en gas, ¿no? Sí. ¿Cuánto sale en sólido? ¿30 y tantos? No. Creo que vamos 60 más o menos. Sí. Ah, ya doble. Sí, Entonces también. se va al doble. Entonces, ahora vámonos al más sencillito. 3 vías, 25 mil dólares manual en gas. Vámonos al más complejito. 6 vías en sólido automatizado. Este puede salir en 150 mil dólares, no 120 dólares. Entonces, esas son las grandes diferencias en costos. Entonces, por eso, cuando el día que ustedes gusten y se quieran meter este rollo de los seccionadores y también hacer, la verdad es que CFE hay muchas veces, y lo comento abiertamente, y de hecho yo a mis amigos de CFE también se los he comentado, como ellos no pagan ese seccionador, sino muchas veces lo paga el cliente, muchas veces el CFE le dice, pues dame un seccionador de 5 vías o de 4 vías sólido, automatizado o telecontrolado. Pero en tu proyecto no lo vale. Uno, ¿para qué quieres tener un autocontrol
Si en la zona donde va a ser instalado es una colonia popular, en donde el circuito que llega de Comisión Federal nada más llega un circuito, no llegan dos circuitos, nada más llega uno. ¿Qué quieres telecontrolar? O sea, ¿lo quieres transferir a qué otro circuito si ni siquiera llega a CFE? Entonces, ese tipo de cosas nosotros hemos logrado negociar o intervenir entre los particulares y CFE, y los acompañemos a visitar CFE para decirle a CFE, oye, no te pases, no, buena onda. O sea, no tienes otro circuito. A ver, en esta zona no tienes otro circuito. ¿Para qué Tienes un circuito. ¿Para qué lo quieres telecontrolado? De entrada. O sea, una vía te está sobrando y el motor de esa vía también te está sobrando. ¿El telecontrol para qué lo quieres? No puedes, acuérdense que el telecontrol se utiliza solamente cuando tienes dos vías al menos, de emergente y de principal. Acuérdense que si nada más tienes una vía de alimentación, está prohibido el recierre. Prohibido. Entonces no puedes tener un seccionador telecontrolado para un circuito. Entonces no hace sentido. Entonces hemos logrado decirle a CFE, no necesitas el telecontrol, no necesitas las 5 vías, no necesitas que esté preparado, es un seccionador normal, y de los $80,000 que estaba pidiendo al cuate que comprara un equipo de $85,000, se nos puede ir a un equipo de $40,000. O sea, ya es $1 millón de pesos lo que está ahorrando esta persona. Eso les ayudamos nosotros. Podemos llegarles a ayudar a eso, ¿no? Pero más o menos te da una idea de los rangos de equipos. Son equipos costosos, sí, pero son equipos que están diseñados para proteger tu red eléctrica, que te puede salir mucho más caro en una falla si no la proteges. Y son equipos que ya están ahí para 20 a 30 años. Así que, Inge, ustedes hacen la venta y asesoría. Sí. Venta y asesoría de los equipos GW, ¿no? Cuando nos pueda llegar a rebasar nuestra capacidad técnica, directamente de la planta de GW nos mandan un ingeniero para que podamos dar la asesoría, la plática y el entrenamiento que sea necesario, ¿no? Muy bien. El día que nos rebases. ¿Vale? Gracias, Inge. Pues muchas gracias por su espacio, muchas gracias por su tiempo. Dijo que se le... ¿Qué era la pregunta? ¿Recuerdan? Medio lo contestamos la parte de los motores, que solamente cuando vemos un seccionador motorizado, como en este caso, estas son las vías. O sea, nunca vas a poder motorizar las cargas. La carga nunca debe ir motorizada. Si hay una falla, es una falla franca, y la única forma de restablecer esta falla es ir, revisar, hacer pruebas al circuito, asegurarte que ya se reparó la falla, y una vez que te aseguraste que se reparó la falla, manualmente lo vuelves a restablecer, lo restableces. Nunca de forma automática. Listo. Vamos a hacernos con el